¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Podía Dios haber evitado todo este desastre si no crea a Adán y Eva y no hubiéramos tenido la magnitud de daño que el mundo ha sufrido? O la pregunta, ¿también el cielo sufrió en medio de toda esta crisis? Acompáñanos aquí en Lecciones de la Biblia en nuestra introducción número 13. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro tema para terminar es Cristo en el crisol. Gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado de tener 13 temas para entender esto del sufrimiento. A ustedes gracias por aceptarnos en su hogar, gracias por difundirlo a otras personas. Estamos felices de haber aprendido tantas y tantas cosas acerca de este interesante tema. Nuestro texto está en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena Jesús clamó y a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como hemos llegado al final de toda esta temática, creo que es importante resumir muchas cosas que hemos aprendido durante todos estos 13 temas, y voy a referirme a algunos de los aprendizajes antes de que concluyamos con el tema del día de hoy. Número 1, existen los crisoles. El crisol es una vasija que se calienta a muy altas temperaturas, se coloca el oro dentro de la vasija, se enciende un fuego a altísimas temperaturas y el oro sale refinado. El crisol son las pruebas y los sufrimientos que pasamos. El oro, ese metal precioso, somos nosotros preciosas criaturas para Cristo. Y el fuego no es otra cosa que de dónde provienen los sufrimientos. Hemos resuelto por qué tanto sufrimiento y la respuesta ha sido clara. El sufrimiento existe porque el diablo hace daño a los hijos de Dios. Y ese sufrimiento está presente en el mundo porque Adán y Eva, al pecar, le abrieron la puerta a esta oportunidad. Y una conclusión muy importante es que el sufrimiento no viene de Dios. Jamás viene de Dios. Es una obra satánica. Un segundo aprendizaje es el refinamiento. Cada crisol nos ha purificado. Cada crisol ha mejorado algo de nuestra vida. Y todo ese refinamiento, toda esa mejoría es con el fin de edificar un carácter puro. Es una cantidad de hábitos en nuestra vida que nos permitan ser santificados en ese mismo carácter. Porque el crisol y el sufrimiento nos obliga a buscar el rostro de Dios, nos obliga a orar más y nos da sensibilidad hacia otras personas. Un tercer elemento fue todas las herramientas como la paciencia que debemos tener, y paciencia no significa sentarnos a esperar que el tiempo pase, no, aguardar en el crisol y tener paciencia fue levantarnos, caminar y hacer la parte que nos corresponde. Una segunda herramienta es luchar con la fuerza de Cristo. No podemos con nuestras fuerzas, es solo con las fuerzas de Él. Pedir que su fuerza nos acompañe. Un tercer herramienta es ver al invisible. Y en esa lección hablamos de la fe para vivir, la fe para continuar. Siguiente herramienta, alabarlo, vivir para su alabanza, vivir para su gloria, agradar su nombre, sentirnos gozosos en medio de la aflicción y de la tristeza. Y un último que vimos es la templanza, la fuerza, la valentía que debemos tener mientras estamos en el crisol. Así que usted puede guardar
este folleto maravilloso que le va a servir a cualquier persona, porque los crisoles nunca van a terminar hasta la venida de Cristo. Ahí se van a acabar. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La verdad que todos los seres humanos en la tierra, no importa de qué religión pertenezcamos, estamos sujetos a esperar la segunda venida de Cristo. Esperarlo en gloria, porque Él viene a terminar con toda esta crisis. Pero mientras Él regresa, los crisoles nos van a acompañar para refinarnos y para ayudarnos. Concentrémonos un poco en algunos conceptos para lo que es el cierre de este tema número 13. Ustedes notaron que en Mateo 27:46 hay una expresión de Cristo dolorosa. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nos recuerda un poco que unos días antes en el Getsemaní pidió que si fuera posible salvar al ser humano sin pasar por el sufrimiento que iba a acontecer en ese fin de semana, que se buscara otra solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Porque el título es Cristo en el crisol. Estudiemos la perspectiva del sufrimiento desde el lado de Cristo, desde el lado divino. Por supuesto, esta semana lo vamos a aclarar en los videos diarios. El cielo sufrió, los ángeles sufrieron. Cristo sufrió porque Él estaba aquí en la tierra como un ser humano sufriente, pero el Padre también sufrió. Y aclararemos durante esta semana que las emociones de Dios y de los ángeles no son como nuestras emociones. Son emociones que no han quedado contaminadas con nuestra manera de reaccionar. Por ejemplo, la ira de Dios no es la ira humana con la que reaccionamos violentamente. Es una palabra para ejemplificar cómo Dios reacciona frente a las injusticias, pero Él tiene sus emociones. Y en esas emociones, el cielo también sufrió. Hemos sido muy egoístas en ver solo el lado humano. Yo sufro, Señor, ¿no te das cuenta que yo estoy sufriendo? El cielo también sufrió. El cielo vino a estar con nosotros a través de Jesús. Pero no solo Cristo. Sus ángeles vieron todo el desarrollo de su crucifixión y no podían hacer nada por Él. Lloraron por su caudillo, su gran jefe, que es Jesús, cuando vieron siendo maltratado al Rey y a la majestad del universo. Y por supuesto, el Padre también sufrió su crisis. Así que ver el lado divino de todo este problema también nos ayuda a entender que todos sufrimos y que esa decisión de Dios de seguir adelante con la creación, a pesar de que sabía que Adán y Eva iban a fallar, también hace parte de su modelo de amor, porque no solamente nosotros sufrimos, Cristo vino y sufrió. Pero a pesar de saber ese futuro, nos ama tanto que decidió compartir con nosotros y crearnos, darnos libertad, darnos ese libre albedrío para elegir las cosas que nosotros podamos elegir. ¿Qué pasos o qué elementos podemos ver en Cristo y su crisol? Vamos a Mateo 1:18. El paso número 1 se llama la encarnación. Mateo capítulo 1, versículo 18. Hemos de recordar que Jesús es un ser divino que ya existía en el cielo. Juan capítulo 1, versículo 1. Pero decidió venir a vivir entre nosotros. O sea que el comienzo con la Virgen María no es el comienzo de Jesús, es el comienzo como humano. Por eso ella no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, quien ya existía antes de todas las cosas. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se unieran en matrimonio, ella se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nada más piensen en este crisol. El soberano, el creador de todos los mundos que existen, el dueño del universo, que nada lo puede contener, ahora comprimido en el cuerpo
de un bebé. Eso es un crisol. Volver a aprender lo que él ya sabía. Ya sabía hablar y tuvo que volver a aprender a hablar. Cristo se sabía la Biblia porque la había revelado a los profetas. Tuvo que volver a aprender de su mamá la lectura y la comprensión de la Biblia, del plan de salvación, de quién era él, del cumplimiento de la misión. Grandioso, grandioso. Y hay que explicar que este paso es un gesto de grandeza y de amor del cielo. El Dios del universo puesto comprimido en un cuerpo humano. Vamos al paso número 2, la niñez de Cristo. Voy a buscar de Juan capítulo 1, versículo número 46. Juan 1, 46. Dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Por qué Natanael dijo esto? La niñez de Cristo fue precaria, fue una niñez de pobreza, fue una niñez difícil. Su padre carpintero tenía más hermanos y hermanas junto con él, ahorita lo vamos a ver, pero Cristo se crió en un lugar que tenía una mala reputación. Recién nacido tienen que huir a Egipto porque Herodes lo va a matar y depende de sus padres y de los ángeles y del poder de Dios para conservar su vida. Pero en su niñez no se dice más nada. Hay muchos libros que se han escrito por ahí hablando de la niñez de Cristo, que hacía pajaritos de barro y que salían y se convertían en pajaritos reales y que hacía milagros y que estuvo viajando no sé por dónde. Todo son mentiras. Esto es lo único que se dice de la niñez de Cristo. Hay muy poca información y todo lo que digamos que no esté en la Biblia es un invento humano que conduce al error. Pero tuvo una familia pobre y eso es tener un crisol, porque tú eres el rey del universo, dueño de todas las propiedades del mundo, y tuvo que sujetarse a tener una niñez de pobreza y de estrechez. Asuntos que ayudan mucho en la vida de un ser humano. Hay de aquellos hijos que todo lo tienen y que sus padres colocan algodones y almohadas por todo su camino para que no sufran nada. Pues es una buena labor, pero a los hijos hay que permitirles ciertos crisoles y ciertas limitaciones en medio de su abundancia para que valoren las cosas y no olviden que todo nos ha venido del amor de Dios. Vamos al paso número 3. Despreciado por todos y por su familia. Juan capítulo 7, versículo número 5. Juan 7, 5. Voy a leer desde el 3. Le dijeron sus hermanos, Jesús tenía hermanos, Lucas le da el nombre propio a sus hermanos, dice, no están sus hermanas con nosotros, eran hijos de la Virgen María. La Virgen tuvo hijos, eso lo dice la Biblia, pero sus hermanos no lo aprobaron. Le dijeron en Juan 7:3, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, ve y muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Este crisol lo pasó Jesús, despreciado en su propia familia. Y como tenía unas cualidades especiales de pureza y santidad por conservar su relación con Dios, mucha más envidia generaba entre su familia. La clase política, la clase religiosa lo despreció, pero eso es otra cosa. Pero que lo desprecie a uno su propia familia, que sean incrédulos de uno, eso es un crisol. Por eso Cristo entiende esas divisiones familiares y nos ayuda a que todos tengamos una vida en paz. Hay que conservar la paz en la familia cuando nos unimos a Cristo Jesús. Él sufrió el desprecio de toda su familia. Vamos al paso número 4. Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo número 39. Terrible momento en la vida de Jesús. 26, 39.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el momento más delicado del plan de la salvación. Nuestra salvación dependió de un hilito de fe y de confianza. Cristo le pide al Padre que cambien los planes, que si es posible cambiar la ley, porque la ley es la que pide la muerte del pecador. Podemos salvar al hombre de otra forma, Señor, porque cuando yo tengo que morir, porque la paga del pecado es muerte, eso lo pide la ley. Es como si Cristo estuviera pidiendo: Padre, cambiemos la ley y hagamos una nueva. ¿Y por qué no la cambió Dios? Porque su ley no se puede cambiar, la de los 10 mandamientos. Toda aquella persona que diga que los 10 mandamientos fueron abolidos, que ya no debo guardarlos yo porque Cristo los guardó, debería ir a este instante al Getsemaní y analizar con mucho cuidado lo que estamos diciendo. Padre, no hay otra forma. Padre, me gustaría levantarme de aquí y decir: basta, terminó, este crisol es muy duro. El Padre le dijo: no cambiaremos la ley, no hay otra forma, tienes que morir. Qué bueno que Cristo se quedó ahí para soportar el crisol. Y aquí repito algo que dijimos al inicio de la introducción. Le echamos tanto la culpa a Dios, que por qué permitió crear un mundo que iba a pecar, que el sufrimiento. Ellos también sufrieron un crisol más grande que los que nosotros sufrimos. Cuando uno ve en Isaías la sufriente vida del Mesías, dice: Él se enfermó por nosotros. Él tuvo cáncer, tuvo diabetes, tuvo de todo, porque todas nuestras enfermedades, dice, fueron sobre Él. Él fue castigado por nosotros. No seamos injustos con Dios. Él sufrió a través de Cristo y Él también, viendo a Jesucristo sufrir aquí en la tierra. Por eso Él puede comprendernos. Jesús, muchas gracias. Gracias porque te quedaste en el Getsemaní. Y ahí sellaste la salvación que confirmaste en la cruz, porque ahí tomaste la decisión de sufrir por nosotros. Querido Jesús, muchas gracias. Señor, de verdad, ayúdanos a ser fieles y a comprender que no solamente nosotros sufrimos, sino que tú también participas de nuestro sufrimiento. Vamos al paso 5, la cruz. El Calvario no era el lugar donde Cristo debería haber muerto. El Cordero debería morir en el altar en un día de Pascua a las 3 de la tarde. Pero Cristo murió en un día de Pascua a las 3 de la tarde, pero no en el altar, en la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es el castigo más terrible de esos tiempos. Era el instrumento elegido para los delincuentes más peligrosos, de la más baja ralea. El delincuente peor de este mundo y era llevado a la cruz. ¿Qué crisol? Cristo murió como un delincuente. Para las autoridades humanas era un delincuente. Los romanos lo trataron como un delincuente. Pero para el mundo y para el cielo y el universo, era el gran delincuente donde se pusieron tus pecados, los míos, los de los que ya vivieron y murieron, de los que vivimos hoy, de los que van a vivir más adelante. Todos esos pecados fueron puestos en Él. Por eso, Juan capítulo 3 dice Cristo: así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, yo voy a ser levantado. Parecía la serpiente, que es el diablo, un delincuente, puesto todo el crisol de los pecados en Él. ¡Qué grandeza! ¡Qué grandeza la de Jesús! ¡Qué grandeza la del cielo! Yo he dejado de quejarme en mis pocos crisoles que paso, bendito sea Dios, por Jesús, por ver la cruz. Nos quejamos, nos lamentamos, Él pasó hambre, Él pasó sed, Él fue rechazado, Él sufrió, Él lloró, Él fue crucificado como un vil criminal. No deberíamos acusar al Señor por todo lo que ocurre aquí, es una trampa diabólica. Deberíamos apreciar el sacrificio de Jesús y reaccionar de una manera tal que digamos: gracias, Jesús, gracias.
Si yo vivo un crisol, tú lo viviste antes de mí. Tú sabes qué es el crisol y yo sé que tú estás dispuesto para ayudarme. Así que este tema 13, durante esta semana, durante los videos que vamos a ver en la semana, vamos a ampliar mucho más estas facetas. Porque Cristo pasó el crisol, Él también fue puesto en el crisol. Cuando uno lee en Daniel capítulo 3, hay un incidente que quiero traer a la memoria de todos. Y en Daniel capítulo número 3, los jóvenes son echados al horno de fuego. Y cuando fueron echados al horno de fuego, en Daniel 3, 24 y 25 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos dijeron al rey, esto es verdad, oh rey. Y él dijo, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Eso es lo que ocurre todos los días. Él está con nosotros dentro del crisol. Él no te observa cuando estás en el crisol. Vive contigo en el crisol. Y si notan, el crisol soltó las ataduras de los muchachos. ¿Cuántas cadenas quiere romper el Señor a través del sufrimiento? Camino que Él no eligió, pero que es una bendición en la vida nuestra. Cuánto orgullo nos ha quitado. Cuánta vanidad tonta, humana, nos ha ayudado a repellar un poco a través del crisol y el sufrimiento. Pero ahí estaba Él, el Hijo de Dios, estaba en el crisol con estos 4 jóvenes. Terminemos esta introducción diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una gran bendición tener a Cristo en el crisol conmigo. Él nos acompaña. No te rindas. Conságrate al Señor. Prepárate porque vienen muchos crisoles. Pero Él estará ahí contigo. Y si estás pasando por un crisol, Él ahí acompañará tu vida para siempre. Infinitas gracias doy a Dios por haber terminado estos 3 meses de este tema tan lindo. Estamos celebrando 15 años de lecciones de la Biblia. Este mensaje se lo envío desde Charlotte. Agradezco a mi amiga Alcira Vera y a mi amigo Ángel permitirme su casa para esta grabación. Gracias a Dios por estos 15 años. Yo espero que sean 15 años más para su honra y su gloria. No olvide conseguir el próximo tema, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Haga todo lo posible por tener el manual. Si no lo tiene, váyalo solicitando que en la medida que nos llegue podemos enviárselo de manera digital. Pero si usted tiene la oportunidad de tenerlo físicamente, disfrútelo, porque cada día va a tener un punto de acercamiento con Dios. Gracias este trimestre a Yoli por manejar las cámaras, gracias a Esteban Noriega por hacernos la edición y gracias a Dios por ser tan lindo de permitirnos estar con ustedes. Vamos a orar. Padre bueno, agradecemos inmensamente el tema que hemos tenido. Cuánto aprendizaje hemos tenido. Ayúdanos a practicarlo para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.